América Latina se ve conmovida por sucesos inexplicables que generan intriga, miedo, desconfianza, pero sobre todo, asombro. Sanaciones maravillosas, cadáveres que nunca se descomponen, personas que cargan en sus cuerpos los estigmas de Cristo o imágenes religiosas que lloran sangre son fenómenos que nadie logra comprender. A pesar de que la ciencia ha avanzado y lo sigue haciendo en el nuevo siglo, estos hechos que muchos llaman milagros parecen no tener una explicación lógica o racional. Cada milagro moviliza emocionalmente a miles de personas que extreman sus pasiones, modifican sus formas de vida y hasta pierden por completo la razón. Le metió la aguja, le palancó, sacó, pero la hostia empezó a sangrar. Rompió el silencio y me dice, padre, esto es carne. Cuando me sacaron la primera ecografía fue cuando el médico me dijo, mira, tus órganos están demasiado débiles. Puede ser que cuando vayas a tenerlo, te quedes en el parto o se muera el bebé al nacer. Cuando empieza a encenderse la luz, es como que la Virgen va apareciendo desde el fondo, de a poquito. Vemos a la Virgen y del otro lado del campanario vimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué secretos hay detrás de estos fenómenos? ¿Cómo son elegidos los transmisores y los depositarios de un milagro? ¿Son, como muchos fieles sostienen, señales divinas o simplemente consecuencias del autoconvencimiento originado en la fe? Durante la Semana Santa de 1978, un extraño fenómeno sorprendió a todo México. Una hostia se encarnó y sangró tras ser consagrada por el líder religioso José Camargo Melo. Este episodio ayudó al sacerdote para formar la Iglesia Apostólica Mexicana y desvincularse del Vaticano. En este gran boquete. 34 años después de aquel episodio, miles de fieles se declaran devotos de la hostia sangrante y realizan un monumental viacrucis urbano para celebrar el milagro. Son muchos los sacerdotes católicos que no creen ya en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. He aquí ya cómo empezamos a ver el porqué, la finalidad de este milagro. A lo largo de la historia, numerosos casos de hostias sangrantes se han reportado alrededor del mundo. Los católicos creen que Jesucristo se encuentra presente en las hostias basándose en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que en su versículo 51 proclama: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Para el pueblo católico, la hostia es el máximo símbolo de Cristo en la tierra. Guido Mazzotta forma parte de la Congregación para las Causas de los Santos, entidad del Vaticano que se encarga de analizar probables milagros alrededor del mundo. La hostia de la Eucaristía significa para la Iglesia Católica el sacramento que manifiesta la presencia de Cristo en el mundo, en nuestra vida, en el corazón de cada persona, de cada creyente. Digamos que la hostia sintetiza todo el sentido de la fe. No es una metáfora, según ellos, que la hostia se convierte en la carne de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Para ellos tiene un significado importante social, porque en ese cuerpo se refleja la comunidad en su conjunto. Cuando sucedió el hecho de la Santísima Hostia, el empuje de toda la comunidad liderada por Monseñor Camargo hicieron que este lugar se fuera moldeando como un nido en el cual incubaría el tesoro eucarístico que tenemos ahora. Creemos fielmente, ciegamente y confiamos ciegamente en la hostia sangrante encarnada porque nos ha hecho varios milagros. Los devotos le agradecen a la hostia sangrante por curaciones asombrosas. Sin embargo, muchos creen que solo son el resultado del autoconvencimiento. ¿Es capaz la mente de generar este tipo de recuperaciones increíbles? La sugestión es parte de la fe. Es también una herramienta porque en la terapia el proceso de creer es un componente fundamental para la cura. La hostia sangrante para mí es un milagro muy grande porque me alivió del cáncer que tenía yo. Ya me había invadido todo el pulmón
y el doctor me daba 2 meses de vida. La agüita de la hostia me la llevaron al hospital, me la estuve tomando y véame, aquí estoy. Ahorita no tengo nada de cáncer. Esta tradición de sanaciones, milagros y devoción se inició en 1978, cuando una inexplicable manifestación eucarística sorprendió a José Camargo. El joven sacerdote consagró las hostias y separó una especialmente para guardarla en el altar. Al otro día, cuando quitó la hostia, la encontró de un color rojizo. Abrir los cristales y al abrirlos me ha llegado un tufo insoportable a carne en descomposición, echada a perder, putrefacta. Sorprendido, Camargo ordenó que mantuvieran la hostia en un vaso para tirarla en una maceta, como marcan los cánones litúrgicos. Nadie lograba comprender lo que pasaba con la hostia, y menos sospechar que serían testigos de un milagro eucarístico. El pequeño pueblo de Chilecito se ha revolucionado por la extraña aparición de una virgen en el campanario de una iglesia. Los habitantes se reúnen todas las noches en la plaza del lugar para observarla y rezarle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La llaman la Virgen del Campanario. ¡Viva la Virgen del Campanario! Para nosotros, la manifestación de la Virgen fue algo que no sabemos por qué vino ni cuándo se va. Y se aparece a la tarde en una manera muy misteriosa, que todavía nadie lo podemos entender y nadie nos da una explicación. Según los evangelios, María es la madre de Jesús de Nazaret y por ello fuente de todo tipo de devociones para el mundo católico. La primera aparición de la Virgen María de la historia fue la de la Virgen del Pilar en el 40 después de Cristo. Solo 12 de estos fenómenos han sido reconocidos por la Iglesia Católica. Como resultado de estas apariciones, se han iniciado peregrinajes, construido santuarios y hasta instaurado órdenes religiosas. ¿Será la Virgen del Campanario un nuevo milagro? El milagro, en su raíz etimológica, significa sorpresa, se refiere a algo maravilloso, significa una cosa que asombra, y esto es muy importante ya que nuestra existencia es muy aburrida y burocrática. Ya no logramos sorprendernos, no logramos siquiera comprender que nuestra vida de todos los días es en sí misma una gran sorpresa. El médico pediatra Sergio Julio es quien descubrió el fenómeno visual que ocurre en el campanario. Desde que registró con su teléfono móvil aquella imagen de la Virgen, su vida espiritual y sus convicciones científicas han cambiado por completo. El día 21 de septiembre volvía desde la iglesia parroquial, miro hacia el campanario y veo a una mujer vestida de blanco en el alto del campanario. Los milagros desafían todo tipo de lógica, descolocan a quienes los enfrentan, incluso a personas apegadas a la ciencia, como el médico Sergio Julio. Las interrogantes se multiplican. ¿Por qué ocurre un milagro? ¿Qué mensaje puede haber detrás de la aparición de la Virgen del Campanario? Los milagros son importantes porque vienen a incentivar la fe del hombre, a corroborar que lo que yo he creído en mi vida no es en vano, sino que está debidamente fundado en esa creencia a través del hecho sobrenatural. Después de ese momento de estar como estático, lo que hice fue sacar mi teléfono, tomé una foto, me fui hasta la casa de mi abuela y ahí las mostré, ¿no? Y ellos me dicen, o sea, es una virgen, me dice, ¿dónde sacaste esa foto? La gente de acá del barrio se siente muy especial por lo que está pasando. Y se le da las vivas a la Virgen, tenemos juegos de artificio. Es más, ese día es impresionante, la Virgen mueve las manitos. La aparición de la Virgen del Campanario no es para unos pocos, ya que se presenta en la plaza central de Chilecito durante todos los atardeceres. A pesar de esto,
Los escépticos creen que los fieles se engañan a sí mismos y ven lo que necesitan ver. A mí me gusta siempre decir que yo prefiero una cruda realidad a una bella fantasía, pero es real. A pesar de los notables avances alcanzados por la ciencia en el siglo XXI, cada día más personas creen en sanadores o en milagros. ¿Por qué creen? ¿Serán reales estos fenómenos que escapan a cualquier explicación racional? Nosotros le rezamos a mucha gente. Le hacemos hincapié a los enfermos, pero pedimos por toda la gente que no tiene trabajo, los que no tienen vivienda, por los ancianos. Cada segundo que yo estoy pensando en la Virgen. Siento que ella entrando en mi corazón. Como sacerdote, como parapsicólogo, juro que sé lo que estoy diciendo. No hay apariciones, hay visiones, alucinaciones y el pueblo, cualquier tontería lo convierte en una aparición. ¿Es posible explicar racionalmente la aparición de la Virgen del Campanario? ¿Solamente los devotos imaginan la figura de una virgen en esa misteriosa silueta? En el año 1978 me nombraron encargado de la iglesia. Era mi primer Semana Santa como encargado de la comunidad. Para las Pascuas de 1978, José Camargo pensaba seriamente en dejar los hábitos tras los cambios implementados por la Iglesia Católica a través del Concilio Vaticano II. Estas modificaciones produjeron un quiebre en la estructura de la Iglesia. La tradicional verticalidad del catolicismo se vio en peligro por las críticas de los sacerdotes más tradicionalistas, como José Camargo, quienes se alejaron de la Santa Sede. En el momento que iba a comunicarle a los fieles su decisión de abandonar la iglesia, Camargo enfrentó ese extraño suceso que afectaba a la hostia. El sacerdote no podía comprender por qué la Eucaristía, ya consagrada, no se disolvía. Él fue el primer testigo, la persona que por primera vez vio el fenómeno que presentaba esa hostia que, además de no haberse disuelto, seguía flotando y presentaba una coloración roja. Sorprendido por la inexplicable descomposición de la hostia, Camargo recurrió a un médico de confianza para encontrar una explicación racional a lo que sucedía. Y le dije, doctor, fíjese lo que pasó. Quiero que me haga favor de ver qué cosa es. La hostia comenzaría un largo camino de pruebas de laboratorio. Le metió la aguja, le palancó, sacó, no le pudo cortar nada, pero la hostia empezó a sangrar. Rompió el silencio y me dice, padre, esto es carne. Cuando salió a la luz el milagro de la hostia sangrante, el obispado mexicano negó el milagro. El sacerdote José de Jesús pertenece a la Iglesia Apostólica Romana y nunca ha confiado en los argumentos de Camargo. Lo acusa de fraude. Cuando esto se dio a conocer, toda la gente corrió al lugar del milagro. El sacerdote, viendo la gran cantidad de recursos económicos y de gente que estaba llegando a la iglesia, prefirió separarse de la iglesia, hacer un cisma dentro de ella y hasta ahora sigue diciendo que es una hostia sangrante. Y habré pecado mucho, he pecado mucho. Pero en eso, no. Atreverme a atentar contra la fe, no. Darle gato por liebre a la gente, no. Atole con el dedo, no. Las dudas sobre la existencia de un milagro en el caso de la hostia sangrante no se acaban. Los supuestos casos sobrenaturales movilizan las estructuras del Vaticano. Roberto Cipriani es el presidente de la Asociación Italiana de Sociología y se especializa en investigar los procesos que el Vaticano lleva adelante para reconocer o no un milagro. El milagro debe ser considerado tal hasta que se demuestre lo contrario, frente al cual el conocimiento científico se rinde porque no tiene explicación. La ciencia era fundamental para terminar con las dudas sobre la hostia sangrante. Monseñor Camargo acudió desde el primer momento a pruebas de laboratorio para defenderse frente a las acusaciones de fraude. Carmen Salazar fue la primera bioquímica en analizar la hostia.
Yo participé en el análisis que se le hizo a la hostia sangrante hace 34 años. Y encontré que había eritrocitos, que había algunos glóbulos blancos y hemoglobina. Monseñor Camargo ha intentado probar la veracidad del milagro ocurrido en su iglesia. A pesar de esto, muchos sacerdotes continúan creyendo que miente. Cada uno parece tener su propia verdad sobre el milagro. Tú no puedes decir que algo que aparece simplemente de color de sangre sea sangre, puede ser muchas otras cosas más. La mayoría de los científicos que han analizado hostias sangrantes alrededor del mundo sostienen que el color rojizo se debe a una combinación de hongos y bacterias propio de su descomposición en su contacto con agua y aire. ¿Habrá ocurrido esto en el caso mexicano? ¿O será el de la hostia sangrante uno de los milagros no reconocidos por el Vaticano? Los milagros son eventos inexplicables atribuidos a una intervención sobrenatural de origen divino. ¿Qué mensajes buscan transmitir? ¿Por qué se multiplican año tras año? Los católicos buscan refugio en la Virgen María cuando se sienten en peligro. Esta costumbre religiosa tiene su episodio más dramático y quizás inicial en el siglo XVI, cuando el Papa Pío V reunió a los príncipes católicos europeos para resistir la invasión mahometana en el continente. La Liga Santa se encomendó a la Virgen María previo a la batalla de Lepanto, donde los turcos parecían seguros ganadores. La contienda fue sangrienta y se definió en favor de los cristianos, quienes lograron salvar al catolicismo de una derrota que hubiera sido letal para el poder del Vaticano. La tradición de pedir ayuda a la Virgen continúa hasta hoy. ¿Le cumplirá realmente favores de sanación a los fieles? Aquellos que acuden, por ejemplo, a las apariciones marianas, pues también a través de la presencia que perciben de un ser sobrenatural, se da el milagro del cambio de vida de cada uno de los presentes. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer realidad lo que de ahí se desprende a través de la aparición, a través del mensaje que la Virgen transmite en un momento determinado. Las dudas sobre la aparición de la Virgen en el campanario de Chilecito se acrecientan. ¿Es realmente una Virgen lo que los habitantes aseguran ver? Antes que apareció la Virgen, esta plaza tenía mucha gente que venían acá, se drogaban. Una madre que se le va a su hijo para el alcohol, para la droga, ¿no lo va a salir a buscar? Claro que sí. Por eso la aparición de nuestra madre, el amor de nuestro Padre Dios, que bien manda a nuestra madre para rescatarnos de todas esas cosas. ¿Por qué ocurren los milagros? ¿En qué momentos la fe desplaza a la ciencia como fuente de explicación para una sanación? Desde que la Virgen María apareció por primera vez en el campanario, el 29 de septiembre de 2006, los habitantes de Chilecito le han atribuido sanaciones inexplicables. Varias recuperaciones asombrosas han ido alimentando el mito. Jessica Vega ha tenido un grave accidente automovilístico y su padre no dudó en pedirle un nuevo milagro a la Virgen del Campanario. Mi hija sufre un accidente en motocicleta, un vehículo la atropella. Jessica tuvo que ser trasladada 200 kilómetros hasta la capital de La Rioja. Su cuadro era crítico, requería un centro de alta complejidad para salvar su vida. Las fracturas en su cuerpo habían dañado seriamente órganos vitales y el compromiso cerebral preocupaba a los médicos. Su padre no hallaba motivos para esperanzarse. Y vino llorando y nos pidió que por favor pidamos por ella. Nosotros empezamos una cadena de oración. Y por todos los enfermos que tenemos nuestra cadena de oración, que son muchos. Los enfermos que están en las clínicas, hospitales, postrados en sus casas. El cuadro de Jessica se complicó a la semana de estar hospitalizada. Los médicos le avisaron a la familia que no podían asegurar su recuperación. Ella estuvo en terapia intensiva pasando momentos muy difíciles, la tuvieron que intervenir quirúrgicamente de la cabeza, nos decían que iba a quedar inválida. Jessica también tenía el tema de la columna vertebral, la quinta vértebra tenía aplastada. Tenía fracturas
múltiples, fractura de fémur, de cadera, fractura de una de las vértebras cervicales, fractura de 2 o 3 costillas. Internada lejos de Chilecito, el estado de salud de Jessica se agravaba día a día. El esfuerzo médico parecía no ser suficiente para salvarla. En un arranque de desesperación, la familia hizo un último pedido a la Virgen y decidió dejar una estampita en la cama donde Jessica luchaba por seguir con vida. Y ahí es cuando nosotros intensificamos las oraciones, el rezo. Yo mismo en el mismo hospital le pegué trompadas a Cristo, pidiéndole que despertara y que me oyera. Cuando empezamos con las oraciones, de rezar, 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 y bueno, y cada vez se hacía más frecuente, y él se venía todos los meses estando en La Rioja, porque la chiquita tuvo varios meses en La Rioja, hasta que la chiquita un día despertó. Finalmente, tras meses de angustia, Jessica abrió los ojos. Al instante, Chilecito lo asoció con un milagro. Cuando yo me desperté en La Rioja, me desperté con la pierna levantada y no podía hablar muy despacito. Y de ahí yo le preguntaba a todos qué me pasaba y nadie me quería contar nada. Nosotros apuntamos todo que la Virgen lo hizo posible, que Dios estuvo, que fue un milagro, porque los partes médicos fueron durísimos. Si quedaba viva, iba a quedar parapléjica o que iba a tener muerte vegetativa. La pierna fue la peor operación que tuve. Tuve como 4 noches que no podía dormir por tanto dolor. Todos me dicen que yo fui un milagro, dicen que yo estoy un Dios aparte. Las sanaciones milagrosas generan incertidumbre. Los escépticos creen que el autoconvencimiento producido por la fe puede activar procesos de recuperación en los fieles. ¿Es posible que, creyendo con fervor, una persona pueda curarse? Nuestro cuerpo se cura de manera automática o manera espontánea de muchas enfermedades. Entonces, atribuirle este tipo de milagros simplemente porque las tenía y después ya no la tuvo, o sea, eso también es una falacia. ¿Cuál es la posición del Vaticano frente a estos episodios que la gente no logra explicar? Como integrante de la Congregación para las Causas de los Santos, Guido Mazzotta se encarga de dirimir este tipo de fenómenos sobrenaturales. Existe un organismo dedicado a examinar las sanaciones y son sometidos a un análisis muy especial y se llega a la conclusión de que se trata de sanaciones inexplicables, científicamente inexplicables, que con la fuerza humana no logramos explicar. Los milagros existen y yo soy un ejemplo, porque gracias a la Virgen estoy así como estoy ahora. Hay que creer que hay fe y que la fe mueve montañas. A pesar de que los médicos pusieron a disposición de Jessica las mejores armas de la ciencia, los habitantes de Chilecito le agradecen la recuperación a la Virgen del Campanario y la consideran un milagro. Aunque ciencia y fe no se han enfrentado, sino que han confluido para ayudar a Jessica, todo Chilecito se rinde ante la fuerza sanadora de la extraña figura del campanario. Pocas imágenes religiosas en América generan tanta devoción como el Señor Caído de Monserrate. Sus fieles le atribuyen milagros maravillosos, como el de Adela, una desplazada por la guerrilla que perdió todos sus bienes y huyó del campo hacia Bogotá. Cuando los médicos me dijeron que estaba también mi vida en riesgo, son cosas para uno analizar y pensar. Uy, por darle la vida a otro ser, me voy a morir yo. Pero si mi Dios me dio este embarazo que no estaba en las mejores situaciones en ese momento, por algo será. La Iglesia Católica reconoce la importancia de las imágenes sagradas como fuente de inspiración para los fieles. Sin embargo, el Vaticano recomienda a sus creyentes que no pidan favores a las imágenes santas, y menos que las consideren milagrosas. A pesar de esto, figuras como el Señor Caído de Monserrate generan una devoción que excede los límites recomendados por la Iglesia Católica. Adela necesitó uno de esos favores en el momento más crítico de su vida. Tuve muchas dificultades en el embarazo porque fue embarazo de alto riesgo. Cuando me sacaron la primera ecografía fue cuando el médico me dijo, mira, tus órganos están demasiado débiles. Puede ser que cuando vayas a tenerlo te quedes en el parto o se muera el bebé al nacer. Adela fue diagnosticada de preeclampsia,
una afección de las embarazadas que se caracteriza por un aumento de la presión arterial y pone en riesgo el desarrollo del feto. Requiere un estricto control y reposo en las pacientes, porque de no ser atendido correctamente puede conducir a la muerte. La preeclampsia es uno de los trastornos hipertensivos que afecta a la gestación. En algunas situaciones, el compromiso de la mamá es muy importante y en este caso, dependiendo de la edad gestacional, preferimos culminar el embarazo favoreciendo el estado materno. Que le digan a uno un médico después de que uno tenga 3 meses y medio, 4 meses de embarazo, tienes que hacerse un aborto o un desgrado, para uno es duro porque uno no tiene esa conciencia de que yo me voy a hacer eso. Le dije yo a mi esposo, este embarazo lo vamos a entregar al Señor de Monserrate. ¿Es posible que una figura de madera genere milagros? ¿De qué manera puede haber alcanzado esa gracia divina? A lo largo de sus casi 400 años de existencia, el Señor Caído se ha convertido en el protector de toda Colombia. Incluso fue bajado a Bogotá 3 veces en situaciones críticas para el país por pedido de las autoridades de gobierno. La más reciente ocurrió en 2006, cuando se le pidió por la paz en los enfrentamientos que mantenían el ejército colombiano y la guerrilla. Diariamente, los peregrinos suben hasta el santuario del Señor Caído, en la cima del Cerro Monserrate, por diferentes medios, principalmente a pie. Un peregrino es una persona que busca a Dios, que hace un camino con la esperanza de encontrar a Dios. Soy muy devoto del Señor Caído y subo a darle gracias y a pedirle favores. El más importante es que la hija mía que estudia medicina haya pasado el año sin problemas. La costumbre popular es que cuando yo le solicito un milagro al Señor Caído de Monserrate, debo ir durante 9 domingos consecutivos y hacer esa caminata desde la base del cerro hasta la punta donde está el santuario. A llevarlos a 2000, a 2000, a 2000. Son gangas, son remates, son baratillas, son a 2000, a 2000. Todo el mundo quiere llevar algo del Señor de Monserrate, del santuario. Los cuerpitos los llevan para pedir por la salud únicamente. Hay hombre, mujer, niña, niño. La imagen del Señor Caído es uno de los mayores símbolos del cristianismo. Representa el momento más dramático en la vida de Cristo, su calvario antes de ser crucificado. Según los evangelios, Jesús atraviesa 14 estaciones en el Vía Crucis. En 2 de esas etapas, la cuarta y la séptima, Cristo cae rendido ante las torturas y el hambre. Para los creyentes, el Señor Caído representa la lucha frente a las adversidades. Sergio Pulido es el actual rector del santuario y quien recibe a los fieles en sus momentos de desesperación. Ahora yo incluso a veces me atrevo a decirle, mira, el Señor Jesús no necesita que tú te sacrifiques de esa manera, que dañes tus pies de esa manera. No, yo se lo ofrezco. Y entonces encuentro que hay un sentido de reparación o de expiación. Mucha gente dice, yo abandono al tercero porque tuve, no sé, una actividad familiar, un partido de fútbol, nada. El párroco rector te dice a ti, hiciste 3 y fallaste, tienes que volver a comenzar. Tienes que ser 9 domingos seguidos por regla o aquella gracia que tú pides no se va a cumplir. La subida hasta los 3.200 metros significa un gran esfuerzo físico, pero sobre todo emocional. Hemos venido de Mogote, Santander, a cumplir una promesa que comprometí para mi sobrino que tuvo problemas de nervios. Las piernas. No era capaz de caminar. Tú puedes. Por favor. Hijo, ya. Nunca crean en brujerías, por favor. Crean en la fe de Cristo. Él puede contra todo. Peguémonos al lado derecho, por favor. Colabóreme pegándonos al lado derecho. Por favor, me colabora al lado derecho. Gracias, muy amable. Por un lado, el milagro presupone la fe. Jesús pide siempre la fe de los que se dirigen a Él para hacer un milagro. Pero por otro lado, el milagro también produce la fe porque llama la atención. Decimos entonces que la relación entre fe y milagro es biunívoca. Va en ambas direcciones. ¿Cuál es el secreto que guarda esta figura de madera para que los fieles arriesguen su vida en cada uno de los ascensos al santuario? ¿Mantendrá Adela su embarazo de alto riesgo forzando tanto su cuerpo?
¿Cómo hará para no sufrir las peores consecuencias? ¿Por qué una persona se aparta de la ciencia en los momentos de mayor desesperación de su vida y busca refugio en la fe? Cuando Adela se enteró de que podía perder su embarazo, no dudó un segundo en abandonar las indicaciones médicas de reposo y se entregó al Señor Caído de Monserrate por completo. Faltándome 15 días para el embarazo, para tener mi hijo, dije a mi esposo, me voy para Monserrate. Definitivamente, el Señor Caído de Monserrate para los colombianos es un ícono, como representa Bogotá misma para el país. Es el centro histórico, el centro político, el centro cultural. Y de alguna manera el Señor Caído de Monserrate es también el centro religioso del país. Adela ascendió al santuario de Monserrate hasta 10 días antes del parto. Esa fue la 9ª vez que lo hizo. Así cumplió la promesa con el Señor Caído, pero arriesgó hasta el extremo su frágil embarazo. Afortunadamente, su hijo Andrés nació a término y con buen estado de salud. Cuando ya salieron los resultados, me dijo el médico, su bebé está bien y usted está bien. El médico se reía de verme, ese es el niño de Monserrate. En este caso, la ciencia no me ayudó a mí, me ayudó la fe que tenía yo en el Señor de Monserrate. La devoción que genera el Señor Caído lleva a que en algunas ocasiones sus fieles abandonen los tratamientos médicos, confiando en que la penitencia los ayudará a recuperarse. Esto puede generar graves trastornos y conducir incluso a la muerte. Y el problema es que dejan sus tratamientos convencionales o tratamientos científicos y se quedan con ello, ¿no? Y nos hace sentir muy bien. Y eso puede hacer que nos sintamos que nos estamos mejorando cuando el problema sigue ahí. Los devotos del Señor Caído siguen creciendo por toda América. El fervor por la misteriosa figura de madera aumenta y los milagros se multiplican. ¿Producirá realmente sanaciones? Solo la fe puede explicarlo. José Camargo ha sabido construir una iglesia alrededor del extraño fenómeno de la hostia sangrante. Los devotos realizan multitudinarios actos para venerarla y agradecerle milagros de sanación. Cada año venimos con mi mamá. Hace más de 20 años ella sufrió pancreatitis, me hizo el milagro de que ella siguiera viva hasta hoy. Que todo el mundo está obligado a creer, no solamente los católicos, no. Los hechos, un hecho habla para todo el mundo. Y este es un hecho. Hace 12 años empecé con dolores de cadera, dolores de piernas, y me dijeron que a un año me iba a quedar en silla de ruedas. Y yo le pedí a la Santísima Hostia que ella sabía mi situación, que no me dejara acabar así. Y aquí estoy, después de 12 años, pues, de pie. Miles de fieles asisten a la iglesia para presenciar el encendido del cirio pascual por parte del líder de la comunidad, José Camargo. La noche del Sábado Santo es una noche de felicidad, de gloria. Todo comienza con la consagración del fuego nuevo y el cirio pascual. Ese fuego se va distribuyendo entre los fieles, todos tienen sus cirios encendidos, se canta el Gloria, en el momento del Gloria todo es efusión de felicidad y después viene el baño que nos recuerda que fuimos lavados por la sangre de Cristo, ahora en el bautismo de las aguas. El bautismo en la Iglesia Católica significa el comienzo de la actividad mesiánica en la vida de Jesús. Allí se originó la tradición por la que los católicos deben ser bautizados para pertenecer realmente a la Iglesia como cristianos. Monseñor Camargo modificó el rito romano y realiza un bautismo comunitario en las calles de la Ciudad de México. Se siente muy padre, me siento muy tranquila, muy feliz y contenta, y estar con Dios tan cerca se siente tan bonito. Nada de frío, si tiemblo es la emoción, no es frío,
Tócame, no tengo frío. Pocos meses después de aquel extraño suceso, surgieron 3 hostias más con las mismas características que la primera. Todas exudaban sangre. Esto agregó más sospechas para aquellos que afirman que Camargo utilizó el milagro con el único objetivo de captar más fieles. La aparición de la Virgen del Campanario ha despertado intriga en toda la comunidad de Chilecito. Pero ¿a quiénes se les aparece la Virgen María? Estos fenómenos se suceden alrededor del mundo constantemente. No distinguen entre culturas. A veces sorprenden a personas que nunca habían sido creyentes, como Alfonso Ratisbón en 1842. Este banquero judío despreciaba a la Iglesia Católica, pero tras observar la imagen de la Virgen en una iglesia de Roma, se convirtió y ordenó sacerdote, y su hermano, en agradecimiento, fundó la congregación cristiana Nuestra Señora de Sion en Israel. El arquitecto Arnaldo Vaca es especialista en construcciones religiosas e intenta analizar las paredes del campanario para develar el misterio. La Virgen del Campanario, sin duda, que es una de las historias increíbles que existen en La Rioja. Uno lo ve y parece que no es cierto. Cuando empieza a encenderse la luz, es como que la Virgen va apareciendo desde fondo, de a poquito. Vemos a la Virgen y del otro lado del campanario vimos a nuestro Señor Jesucristo. De este ángulo de la capilla se ve el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está la cabecita, el pelo, los ojitos, la barbita. Y el corazoncito más abajo yo lo veo. Sí. En este caso, por ejemplo, vemos la presencia de la Virgen del Campanario. La torre está iluminada por dentro y la imagen aparece nítida, ¿no? En este otro caso, sin embargo, tenemos la torre sin iluminación, a oscuras, y el perfil de la Virgen se nota claramente. El campanario de la parroquia de Santo Domingo tiene una altura de 9 metros y posee 4 ventanas. A través de la ventana frontal, los fieles observan todas las noches la aparición de la Virgen María. Aquellos que buscan una explicación científica sostienen que la figura se genera por un efecto lumínico iniciado en un farol que se ubica a 13 metros a la izquierda de la parroquia. La altura de este farol es de 4 metros y su haz de luz llegaría a iluminar parcialmente la pared lateral del campanario. Bueno, la tarea que vamos a desarrollar hoy día es, mediante un teodolito que trajimos, determinar una serie de puntos para ver si esa construcción que hoy detectamos y las características que tienen pueden tener alguna incidencia física o técnica en la aparición de la Virgen del Campanario. ¿Representará verdaderamente una aparición de la Virgen María la extraña figura que se observa en el campanario de Chilecito? El arquitecto Arnaldo Vaca es autorizado por el Episcopado de La Rioja para analizar la estructura edilicia del campanario. Allí buscará darle una explicación física a la aparición de la Virgen María durante las noches de Chilecito. Hemos verificado que tiene una mampostería de bloques de hormigón sin revocar, con algunas roturas incompletas, que eso produce cierta irregularidad en el relieve, que podría generar probablemente alguna silueta. Tenemos una iluminación artificial compuesta por 2 tubos fluorescentes forrados con celofán azul. Descartaría de alguna manera algún efecto lumínico como productor de este tipo de imagen. El Vaticano va a venir a decir si viene a investigarlo en serio, ¿no? Va a empezar a hacer todo ese tipo de pruebas. Para que un milagro, una beatificación o una canonización sean avalados, deben ser analizados por la Congregación para las Causas de los Santos. La entidad romana responde directamente al Papa y será quien investigue en un futuro próximo la extraña aparición en el campanario de Chilecito. Guido Mazzotta es uno de los 34 integrantes que determinará si ocurre un milagro. Un milagro requiere un intenso trabajo de instrucción. Se interroga a todas las personas involucradas, también a los expertos, a los médicos,
Intervienen los teólogos para verificar si existe un vínculo con una invocación dirigida al siervo de Dios. Los fieles depositan, con cada rezo, con cada mirada hacia el campanario, la inmensa fe en esa extraña figura y su gratitud por haber aparecido en el pueblo de Chilecito. Si nosotros ya no creemos con lo que vemos, ya porque no creemos en nada. El mundo se está olvidando de Dios, de que nos ha creado. Y bueno, solo nos queda el camino de la fe, de la esperanza y que bueno, estemos convencidos de que esto para nosotros es un milagro. Si bien la aparición de la Virgen María en el campanario de Chilecito puede ser generada por un efecto lumínico, lo que mucha gente se pregunta es ¿por qué aparece esa imagen y no se forma otra figura? Muchas pruebas técnicas se realizarán en el futuro. Quizás ninguna pueda dilucidar este misterio. El Vaticano tendrá la última palabra. Las dudas sobre la veracidad del milagro de la hostia sangrante se mantienen 34 años después de ocurrido el fenómeno. Sus fieles la veneran y le agradecen curaciones asombrosas. Toda la familia somos devotas de la hostia sangrante. Al momento de que la vimos, creímos que era un milagro. Y el más importante de los milagros fue cuando sanó a mi hijo. Tratar de pintar un larguero, metimos un rodillo y no sin fijarnos que un cable estaba pelón, y ahí fue donde recibí la descarga eléctrica. Yo nada más vi un resplandor y sentí como si me hubieran pegado 3 veces en el pecho. Me agaché y fue mi sorpresa que ya estaba yo prendido. Los compañeros de trabajo hicieron lo posible para ayudar a Saúl Orozco, pero cuando ingresó al sanatorio ya tenía un 70% de su cuerpo quemado. Se encontraba al borde de la muerte. Tras varios días en terapia intensiva, los médicos decidieron operarlo para salvarle la vida. La cirugía era muy riesgosa, por lo que la madre le llevó a Saúl una estampa de la Sagrada Hostia. Milagrosamente, al día siguiente, Saúl despertó ante el descreimiento de los médicos. Ya llegó el doctor y me dice, ¿qué pasó, don Saúl? No, mire, doctor, aquí estoy. Dice, a ver, mueva su brazo. Y ya lo moví, tenía fuerza y todo. Dice, oiga, eso es un milagro. Dice, ¿a qué santo se encomendó? Así me lo dijo. Le dije, no, pues a ningún santo, fue a la Santísima Hostia Encarnada. Los fieles le piden sanaciones milagrosas y favores a la Santísima Hostia Encarnada. ¿Habrá sangrado realmente hace 34 años? La ciencia está a punto de resolver este gran misterio. Después de aquel primer análisis realizado en 1978, Monseñor Camargo ha aceptado someter una de las hostias sangrantes a pruebas de laboratorio que determinarán si existió o no un milagro. A diferencia de lo ocurrido hace 34 años, Camargo no acepta llevar la hostia a un laboratorio. Tampoco deja que nadie, a excepción de él, la tenga en sus manos. Desconfía de cualquier factor que pueda influir en el resultado y ayude a desprestigiarlo. La doctora Katia Hopp es la encargada de llevar adelante la prueba. En el templo de la hostia sangrante pude observar una hostia que medía aproximadamente 4.5 centímetros de eje mayor y en el centro tiene una mancha roja irregular de no más de 4 milímetros de eje mayor. En el microscopio lo que llama la atención es que refringe. Una de las características de la sangre es que refringe. Toda esta zona es, hasta este aumento, parece una mancha que, como apreciamos, es roja. Es irregular, solo que está sobrepuesta, entonces es difícil ver a detalle en qué consiste. En 1978, Monseñor Camargo viajó a Italia para comparar el caso de su hostia sangrante con uno similar que fue reconocido por la Iglesia Católica en el siglo VII. A su llegada a Lanciano, observó que su hostia tenía iguales características con respecto a la que allí se exhibía. Esto le dio el impulso necesario para dar a conocer el milagro públicamente y defenderlo frente a los más duros detractores. La clerecía en la Iglesia, esa es la que está fallando, somos los que estamos fallando.
Y Jesucristo advirtió, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Al ser un tejido muy grueso, yo como patóloga no puedo determinar o ser categórica en que eso sea sangre, debido a que ha sucedido en algunas ocasiones que cuando una sustancia es muy grumosa o se encima tanto, no es evaluable porque no se ven las características nítidas o precisas de las células. Al final de cuentas, el hecho simplemente ahorita de estar hablando y de estarlo viendo, de estarlo escuchando, de estar respirando, es un milagro. El hombre vive de milagro. La comunidad de la hostia sangrante alcanza su máxima demostración de fe en la procesión del silencio. Miles de personas copan el centro de la Ciudad de México y agradecen los milagros realizados por la hostia. Ustedes los que están cansados, abrumados por el peso, por la carga, por tantas cosas que hay en esta vida, indignas, impropias. Las dudas sobre el milagro de la hostia sangrante aún persisten, y Monseñor Camargo ha sido acusado de estafador desde hace 34 años. Sin embargo, Camargo mantiene su liderazgo religioso y la comunidad de la hostia encarnada se ha convertido en una de las más influyentes de México. ¿Será por la manipulación de los fieles o por un verdadero milagro? Los escépticos siguen desconfiando, a pesar de que los estudios no negaron la posibilidad de un milagro. Más allá de las dudas acerca de la veracidad de los milagros, lo que realmente quedan son las sanaciones, los hechos asombrosos, fenómenos inexplicables y sobrenaturales que siguen multiplicándose en Latinoamérica. ¿Tendrán un origen divino? ¿Será una cuestión plenamente científica? Las respuestas a estas interrogantes siguen sin ser contundentes, pero la búsqueda de la verdad todavía continúa.